La teoría gnóstica de la intrusión alienígena. Por John Lash. Desde la explosión de los fenómenos ET, OVNI en 1947, la especulación acerca de la intrusión alienígena en el planeta Tierra ha sido rampante. Media docena de teorías dominan el debate, pero hay una teoría que aún no se ha examinado. No surgió después de 1947, sino que aproximadamente 1600 años antes. Para ser precisos, la evidencia de esta teoría salió a la luz a través de un descubrimiento en Egipto en diciembre de 1945. Aunque la importancia del hallazgo no fue realizada hasta, adivinen cuándo. 1947. En ese año, el erudito francés Ian Dorese identificó el descubrimiento egipcio en Nag Hammadi como un caché de raros textos gnósticos. El gnosticismo es la etiqueta que utilizan los eruditos para un cuerpo de enseñanzas derivadas de las escuelas de misterios de la antigüedad precristiana. Los gnósticos que protestaron contra las doctrinas cristianas, tales como la retribución divina y la resurrección de Cristo, se encontraron señalados como herejes, y fueron brutalmente reprimidos por los primeros conversos a la única fe verdadera. Esta es la historia no contada de cómo terminaron los misterios. Desde ese año señalizado de 1947, algunos de los perdidos conocimientos de la escuela de misterios han sido recuperados. Gnosis, conocimiento interno, era un camino de misticismo experimental en el que los iniciados de las escuelas de misterios exploran la psique y el cosmos en general. Con el uso de plantas psicoactivas, yoga y la magia sexual, estos antiguos videntes experimentaron estados alterados y desarrollaron siddhis, habilidades ocultas tales como la clariaudiencia y la visión remota. La gnosis era una especie de ciencia noética yógica fusionada con la parapsicología. En una mayor percepción, los gnósticos desarrollaron una vasta visión cosmológica centrada en una deidad femenina, la divina Sofía. El mito gnóstico de la creación es único, ya que incluye una explicación en toda regla de cómo los seres extraterrestres inorgánicos llegaron a estar presentes en nuestro sistema solar. El material de Nag Hammadi contiene reportes de experiencias visionarias de los iniciados, incluyendo encuentros de primera mano con seres inorgánicos llamados arcontes. La enseñanza gnóstica explica que estas entidades surgieron en las primeras etapas de formación del sistema solar, antes de que la Tierra se formara. Los arcontes habitan el sistema solar, el reino extraterrestre como tal, pero que pueden interferir en la Tierra. Curiosamente, esta visión gnóstica concuerda estrechamente con la opinión de Jacques Vallée, quien sostiene que los ET, cyborgs probablemente pertenecen a la esfera planetaria local. Vallée también propone que el enigma ET, OVNI es un sistema de control espiritual, un fenómeno que se comporta como un proceso de acondicionamiento. Esto es exactamente lo que los gnósticos dijeron de los arcontes. Pueden afectar nuestras mentes por técnicas de condicionamiento subliminal. Sus principales tácticas son errores mentales, virus intelectuales, o ideología falsa, doctrinas especialmente religiosas, y simulación. Los arcontes son depredadores, a diferencia de una amplia gama de seres no humanos y de otras dimensiones, también conocidos a los gnósticos, seres que son benévolos o neutrales hacia la humanidad. Las descripciones físicas de los arcontes se producen en varios códices gnósticos. Dos tipos están claramente identificados. Un tipo de neonato o embriónico. Un tipo draconiano o reptil. Obviamente, estas descripciones se ajustan a los grises y reptilianos de reportes contemporáneos a un ET. Ahondando en los materiales gnósticos, es una gran sorpresa descubrir que los antiguos videntes detectan e investigan el problema de la intrusión alienígena durante el siglo I después de Cristo, y desde luego mucho antes. Los misterios datan de muchos siglos antes de la era cristiana. Lo que es sorprendente acerca de la teoría gnóstica de los arcontes no solo es el fondo cosmológico, explicando el origen de estas entidades y la razón de su enredo con la humanidad, sino la especificidad de la información sobre el motivo alienígena, describiendo cómo ellos operan y qué es lo que quieren de nosotros. Por un lado, los gnósticos enseñaron que estas entidades nos envidian y se alimentan de nuestro miedo. Por encima de todo, tratan de mantenernos lejos de poder reclamar y evolucionar nuestra luz interior, el don de la inteligencia divina en nuestro interior. Aunque yo no afirmaría que las enseñanzas gnósticas de los arcontes, o lo que queda de estas enseñanzas, tenga todas las respuestas al enigma ET, OVNI, una cosa está clara.
presentan un análisis coherente y completo de la intrusión alienígena, así como prácticas específicas para resistirse a ella. Son mucho más completas y sofisticadas que cualquier teoría en discusión de hoy. En resumen, los antiguos videntes de los misterios en Europa y el Levante parecen haber logrado hace 2000 años lo que muchos de nosotros hemos estado tratando de hacer desde 1947. Averiguar quiénes son esos ETs, dónde se originan, cómo se relacionan con nosotros, y lo más importante de todo, cómo debemos relacionarnos con ellos. Por lo que yo sé, aparte de mí mismo, solo un escritor sobre el tema ET, OVNI, ha identificado directamente a los arcontes gnósticos con los ETs contemporáneos. Este es Nigel Kerner, cuyo libro, La canción de los grises, es una extraña, singular y poco conocida contribución para el debate. Kerner cita los textos de Nag Hammadi solo de pasada, y no entra en detalles sobre las enseñanzas gnósticas acerca de los arcontes. Él hace un caso fuerte para la interferencia alienígena con el genoma humano, pero esta afirmación no se sostiene contra el análisis gnóstico. Los textos gnósticos usan lenguaje mitológico para describir acontecimientos reales en la prehistoria, así como evoluciones a largo plazo en la psique humana. De acuerdo con los antiguos videntes, los arcontes no pueden tener acceso a nuestra composición genética, pero pueden fingir una intervención. Considerando la confusión de la humanidad en los tiempos modernos, una intervención falsificada sería tan buena como real. Esto tipifica la táctica arcóntica de conseguir que nosotros imaginemos y creamos cosas que no son ciertas, y que aceptemos la simulación de la realidad. De esta forma, los gnósticos enseñaron que estos primos alienígenas pueden desviar a la especie humana de su curso verdadero y propio de evolución. El énfasis exclusivo sobre la diosa Sofía es el alto mensaje inspirador de la gnosis. Los antiguos videntes les enseñan que, a través de un enlace especial con la diosa, nuestra especie puede superar a los arcontes y asegurar al ser humano, y a la humanidad futura de la Tierra. Un catecismo gnóstico. Encuentros con alienígenas en un texto de una escuela de misterios. Aquí y allá, los materiales gnósticos coptos contienen pasajes que describen encuentros con los seres tipo ET, a veces con la recomendación explícita sobre cómo manejar estas entidades. ¿Qué creencias están implícitas en tales testimonios? ¿Y qué habremos de creer acerca de tal testimonio? Voy a tratar de abordar estas dos cuestiones en este breve ensayo tópico. Instrucción oculta. Para una mirada de primera mano en el testimonio, vamos a considerar un pasaje del primer Apocalipsis de Santiago, Jaime. NHC, v. 3, un diálogo de revelación en el cual un profesor o nombrado, el señor o maestro, confiere un conocimiento secreto sobre un gnóstico llamado Jaime. El maestro dijo: Jaime, he aquí, voy a revelarte el camino de tu redención. Cuando seas incautado o sometido a punzadas mortales, miedo mortal, una multitud de arcontes pueden volverse contra ti, pensando que pueden capturarte. Y, en particular, 3 de ellos te agarrarán, haciéndose pasar por cobradores de peaje. No solo exigen peaje, sino que se llevan almas robándolas. Ahora, cuando usted está bajo su poder, uno de ellos que es el supervisor te dirá: ¿quién eres tú, y de dónde eres? Entonces tú habrás de decirle: soy un hijo de la humanidad y yo soy de la fuente. Él entonces te dirá: ¿qué clase de hijo eres tú, y a qué fuente perteneces? Tú debes decirle: yo soy de la fuente preexistente, y soy el hijo de la fuente. Entonces él te dirá: ¿por qué fuiste enviado fuera de la fuente? Entonces habrás de decirle: yo vine del uno preexistente para poder contemplar a los de mi especie y a aquellos que son alienígenas. Y él te dirá: ¿qué son estos seres alienígenas? Tú debes decirle: ellos no son enteramente alienígenas, porque ellos son de la caída Sofía, Achamot, la divinidad femenina que los produjo cuando ella trajo a la raza humana de debajo de la fuente, el reino de lo preexistente. Así que no son del todo alienígenas, sino que son nuestros parientes. De hecho, son así porque ella, quien es su matriz, Sofía Achamot, es de la fuente. Al mismo tiempo son alienígenas porque Sofía no se combinó con ella como en la fuente, su divina contraparte masculina, cuando los produjo. Cuando él también te dice: ¿a dónde vas ahora? Tú habrás de decirle: al lugar de cuando llegué, la fuente, allí he de volver. Y si tú respondes de esta manera, escaparás de sus ataques. Considerable información está incluida en este intercambio. El parecido con reportes contemporáneos de encuentros cercanos es innegable.
Los arcontes inducen un estado de pánico mortal, ellos aparecen a menudo en grupos de 3, llevando a cabo secuestros, quitan las almas por medio del robo. Estos detalles presentan una sorprendente coincidencia con la tradición contemporánea de los ET, ovnis. Pero en una salida igualmente sorprendente de la literatura actual, el maestro gnóstico da instrucciones explícitas sobre cómo hacer frente a las entidades alienígenas. La gran cantidad de testimonios sobre el fenómeno ET, ovni disponibles en la actualidad no presenta casi nada en materia de defensa contra la intrusión alienígena. Los contactados y abducidos son pasivos testigos, abrumados y vencidos por los alienígenas. Pero los escritos gnósticos no solo describen este tipo de encuentros, también prescriben la acción defensiva. El maestro ofrece consejos convincentes para mantener los arcontes en su lugar. La gnosis es un recuerdo de nuestros orígenes. El estudiante es instruido para recordar el derecho de nacimiento cósmico de la humanidad, y para afirmar su relación directa con el pleroma, la fuente. En concreto, al estudiante se le enseña a recordar y repetir el episodio clave en la mitología gnóstica, la caída de León Sofía, y así efectuar una defensa contra los arcontes. Al contar el mito de sus orígenes, el estudiante demuestra conocimiento iniciático del origen y la identidad de las entidades a quienes se enfrenta. El recuerdo intencional de los asuntos cósmicos desempodera a los arcontes. Esto, al menos, es una clara inferencia del pasaje anterior. La táctica del recuerdo concuerda estrechamente con la sabiduría indígena. Considere, por ejemplo, el dicho de los Naki, un pueblo tibetano en el sureste de China. Hay que relacionar el origen de la medicina, de lo contrario su magia no puede funcionar. Los chamanes curan, no solo por su conocimiento de las propiedades de las plantas, sino también por su recuento de la historia de la planta. Del mismo modo, los gnósticos derrotaron a los arcontes con la medicina, poder oculto, del recuerdo mitológico. Los materiales coptos se vuelven cada vez más relevantes a ir dándonos cuenta de que no se limitan a presentar comentarios pedantes o recónditos en una religión muerta, sino una visión vital sobre los dilemas espirituales eternos de la humanidad, ideas tan válidas hoy como lo eran hace 2000 años. Describiendo el hallazgo en Nag Hammadi, Tobias Churton escribe: si Mohamed Ali no hubiera roto y abierto el frasco, no seríamos capaces de oír estas cosas. En el verdadero sentido de la palabra, estas cosas son dinamita. Uno podría haber imaginado titulares en todo el mundo. The Gnostics, página 12. Pero no hubo tales titulares, incluso en los tabloides. Pasaron muchos años antes de que se tradujeran los códices y todavía, incluso hoy en día, ningún erudito permitirá que estos raros códices coptos contengan relatos confiables de encuentros con entidades tipo ET. Virus ideológico. En otro pasaje del primer Apocalipsis de Santiago, el maestro se refiere a aquellas personas que existen como el tipo de los arcontes. 30:20. Los gnósticos no estaban solo alertas a la intrusión de los arcontes, también eran muy conscientes de la posibilidad de convertirse en seres humanos totalmente arcontizados. Esta amenaza parece haber surgido de una manera particularmente alarmante en esa época a la que Philip K. Dick a menudo se refiere como el primer siglo de la era común, cuando la encarnación de Cristo se dice que ocurrió, según la creencia cristiana. El tiempo y el lugar donde el moldeado arcóntico del carácter humano es firmemente especificado en los textos de Nag Hammadi. En su visión gnóstica de la condición humana, Dick supone que la vida espiritual de la humanidad fue detenida en ese momento. Es como si el comportamiento de aquellos que existen como el tipo de arcontes se instalaron firmemente en su lugar en esa era, y llegaron a dominar todos los siglos posteriores, hasta el momento en 1945, cuando los textos de Nag Hammadi fueron descubiertos. En un estrecho paralelo con Philip K. Dick está la visión del imperio, en la que Wilhelm Reich vio el surgimiento de un síndrome similar que caracterizó como complejo mecánico místico. Su firma es ideología autoritaria, la mentalidad del fascismo y la dominación patriarcal. Significativamente, arconte era el término común para gobernador o autoridad en tiempos romanos. En algunas traducciones de los materiales coptos, arconte, plural, archontoi, es representado como las autoridades.
El análisis de Reich de lo que propongo llamar el complejo místico fascista se centra en el nacionalsocialismo, el movimiento nazi, que experimentó de primera mano, pero la psicología de masas del fascismo contiene amplias referencias al catolicismo y al Sacro Imperio Romano, el ancestro del milenio del programa místico fascista. En alusión a la ideología fascista de las autoridades, Philip K. Dick escribió: el imperio es la institución, codificación, enajenación, es una locura e impone su locura en nosotros por medio de la violencia, ya que su naturaleza es violenta. Wallis. Página 235, citando la entrada 41 de la exégesis. Esto es puramente una visión gnóstica, compatible con pasajes en el NHC, y profundamente resonante con los puntos de vista de Reich en la psicosis de masas del cristianismo romano. Se podría argumentar que los nazis no eran cristianos, pero en realidad Hitler se imaginó a sí mismo como un caballero del Grial, moldeado según el personaje Parsifal de Wagner, y el complejo de salvador de la creencia judeo-cristiana está totalmente adaptado a la ideología racial nazi, de ahí el Cristo ario identificado, y, en cierto grado abrazado, por Carl Gustav Jung. El Sagrado Reich, publicado en 2004 por Richard Steinman Gall, profesor de historia en la Universidad Estatal de Kent en los Estados Unidos, sostiene que Hitler era sincero en llamarse a sí mismo un cristiano, y pone de manifiesto hasta qué punto la ideología cristiana fue abrazada por el partido nazi y contribuyó para el avance de su causa. Wilhelm Reich advirtió que desde la ruptura de la ética precristiana del paganismo orientado a la tierra, el núcleo biológico de la humanidad ha estado sin representación social. Ibid. Página 12. Esta es una observación sorprendente, por decirlo menos. Las autoridades exhiben el comportamiento de los zombies espirituales, personas que ejemplifican una mezcla desconcertante de fijaciones místicas y militaristas. Lo que he llamado clonación del comportamiento es ampliamente evidente en el comportamiento tanto militarista como místico, tal como lo vemos hoy en política religiosa neocon, aunque también se manifiesta en la conformidad de las masas del consumismo global y los ritos de tecnofilia. Según Reich, estas fijaciones, enfocadas en la fijación maestra en un Dios más allá de la Tierra, surgen de la represión y el desplazamiento de las sensaciones somáticas, especialmente las sensaciones sexuales genitales. Philip K. Dick estuvo de acuerdo con Wilhelm Reich en la observación de que la ideología místico-fascista crece como una armadura alrededor de personas que adoptan estas fijaciones, ya sea a través del adoctrinamiento o intimidación, conversión. La ideología místico-fascista funciona como un virus, imponiendo su forma en sus enemigos. De esta manera se convierte en los enemigos. Wallis, página 235. La ideología de las autoridades puede infectar incluso a aquellos que se resisten a ello. De ahí resulta la humanidad contra sí misma. Pero parece que algunos gnósticos eran inmunes a la infección, no por casualidad, sino debido a su deliberada práctica de técnicas sexuales orgiásticas para producir la inmunidad, y se debe, en igual medida, a sus enseñanzas explícitas sobre los arcontes y cómo resistirse a ellos, como se ve en el pasaje anterior del primer Apocalipsis de Santiago. Observadores gnósticos en la Tierra, cuando el cristianismo surgió, vieron la ideología de la salvación exactamente en la misma manera que lo hizo Philip K. Dick, como un virus. Un virus ideológico, para ser precisos. Intelectuales paganos de la época incluso utilizan ese término para el fanatismo de los conversos. Los gnósticos vieron la tiranía de las creencias, de las fantasías metafísicas que suscriben agendas militaristas, en el auge del cristianismo primitivo. Solo podemos imaginar qué verían hoy en la religiosidad política del derecho estadounidense. Defendiendo a la humanidad. ¿Qué debemos hacer, entonces, acerca de las creencias gnósticas de los arcontes? Se podría decir que los gnósticos creían que solo mediante la confrontación de lo que es una locura y es inhumano en nosotros mismos, podemos realmente definir lo que es humano. En esencia, definir a la humanidad es defenderla contra la distorsión. Los gnósticos afirmaron que la capacidad de distorsión de humanitas, o deshumanización, es inherente a nuestra mente, pero esta capacidad por sí sola no es potencialmente desviadora dado que estamos dotados de nous, una dosis de inteligencia divina, somos capaces de detectar y corregir el pensamiento distorsionado. Podemos dominar lo que los budistas tibetanos llaman krolpa, pensamientos que llevan por mal camino, fijaciones mentales que nos apartan de la humanitas, nuestra verdadera identidad. Sin embargo, los gnósticos también advirtieron de un giro alienígena que puede agregar un elemento verdaderamente desviado a nuestro pensamiento.
El efecto de los arcontes no es hacernos errar, sino hacernos, en gran parte a través de la torpeza, el aburrimiento y la distracción, desatender nuestros errores para que infieran más allá de la escala de corrección. Los arcontes dejaron caer un trance sobre Adán. Lo pusieron en un estado de somnolencia, pero fue su percepción de que invocaron. Hicieron pesados nuestros corazones para que no pudiéramos prestar atención y no viéramos. Así perdemos el reflejo de la luz divina dentro de nosotros. Así los arcontes actuaron sobre la humanidad con el fin de engañarla. Cuando aumenta el espíritu de vida y el poder iluminador del cuerpo fortalece el alma, nadie puede llevarle por mal camino para disminuir su humanidad. Pero aquellos que son presas espirituales falsificadas están alienados y desviados de la humanidad. La despreciable fuerza de espíritu se fortalece llevándonos por mal camino. Los arcontes cargan el alma, atrayéndonos a las obras del mal, y tirándonos hacia abajo en el olvido, haciéndonos olvidar quiénes somos. Apócrifo de Juan, 2, 22, 14, 10, a través de 27, 20. El catecismo de encuentros con extraterrestres en el primer Apocalipsis de Santiago no es excepcional. Una gran parte de la enseñanza gnóstica se dedicó a la teoría del error que acabo de resumir. En un sentido práctico, los maestros gnósticos en las escuelas de misterios instruyeron a los neófitos en cómo hacer frente a los arcontes, tanto a los intrusos alienígenas, comparables a los grises y reptiles de la tradición contemporánea, como las tendencias en sus mentes. La detección de intrusión arcóntica en estos dos modos de experiencia parece ser exclusiva de la ciencia noética finamente matizada de los misterios. En la visión gnóstica, los seres humanos que existen como el tipo de los arcontes son aquellos, quienes ciegamente siguen ideologías religiosas de carácter demencial e inhumano, ya que es principalmente a través de las creencias religiosas que los arcontes se inmiscuyeron con y sobre nosotros. El comportamiento impulsado por tales creencias produce fijaciones patológicas de personalidad, resultando en el zombi espiritual. Todos los estudiosos están de acuerdo en que algunos gnósticos condenaron igualmente los orígenes judíos del programa salvacionista cristiano, y del programa mismo de Pauline Johannin. Haciendo esto, ellos no propagaron un mensaje de odio en contra de nadie. Más bien, ellos trataron de exponer lo que percibían como un mensaje de odio y engaño disfrazado con la ideología judeo-cristiana de la salvación. En el origen de este mensaje, detectaron la intrusión subliminal de los arcontes en la mente humana. Por lo tanto, el empuje y la preponderancia, más de la mitad de todo el material que sobrevive, según mis cálculos, de pasajes políticos y teológicos incorrectos en los materiales coptos. Si es que los gnósticos eran o no delirantes acerca de los arcontes es un juicio privado. Pero una lectura justa y abierta de los textos coptos no arrojará mucha evidencia de alteración de su parte. Los videntes que expusieron trastornos no estaban desquiciados. Eran sobrios y metódicos describiendo lo que sabían. Y extremadamente escrupulosos en la prescripción de la acción para hacer frente a la amenaza percibida. Creían que realmente habían identificado el más desconcertante de todos los enigmas, la causa fundamental de la inhumanidad en la naturaleza humana. ¿Qué hemos de creer acerca de todo esto hoy? Hay un problema de credibilidad aquí, por supuesto, es decir, podemos considerar la fuente de las enseñanzas gnósticas, aparte de su contenido. Pero la gnosis es, por definición, una cuestión de saber y no de creer. Es iluminación, no fe. Darle rédito a los gnósticos de crédito por saber realmente lo que decían, saber es solo el primer paso. Más allá de eso, tenemos que confirmar lo que sabían por nuestros propios recursos, nuestras propias facultades. Este es el desafío perenne de la gnosis, la viva y en constante renovación de la cognición del espíritu humano.